Hola de nuevo, pequeñas guaguitas. Bienvenidos a otro video donde la historia de la química nos recuerda que ser un genio no sirve de mucho si nadie te hace caso. Hoy hablaremos de Amedeo Avogadro, el hombre que descubrió algo fundamental para la química moderna y fue ignorado olímpicamente durante décadas. Sí, décadas. ¡Te ignoro! ¡Te dije que te ignoro! Como tu crush en la secundaria. Avogadro fue el equivalente científico de ese compañero que dice la respuesta correcta en clase, pero nadie le cree porque no tiene cara de inteligente. Así que ponte cómodo porque hoy veremos cómo este abogado, convertido en científico, terminó cambiando la química para siempre, aunque en vida le tocó comerse el silencio incómodo de la comunidad científica. Amedeo Avogadro nació el 9 de agosto de 1776 en Turín, Italia. Sí, 1776, el mismo año en que Estados Unidos decidió independizarse. Pero Avogadro decidió algo distinto, abandonar una carrera segura para meterse en el caos de la ciencia. Su familia era aristocrática. Su padre era un importante jurista, lo que significaba que Avogadro tenía el camino servido para convertirse en abogado y vivir tranquilo, con toga, prestigio y cero preocupaciones sobre moléculas. Y efectivamente empezó por ahí. Estudió derecho, se graduó joven y comenzó a ejercer. Todo parecía indicar que iba a tener una vida aburridamente exitosa, hasta que la química se cruzó en su camino. Porque claro, ¿quién necesita estabilidad cuando puedes obsesionarte con gases invisibles? Así que hablaremos de cómo pasó de abogado a científico. En algún momento de su vida, Avogadro decidió cambiar de rumbo. ¿Por qué? I don't know. Dejó el derecho y empezó a estudiar física y matemáticas por su cuenta, sin tutoriales de YouTube ni cursos online, solo curiosidad y disciplina. Esto ya nos da una pista de que no era una persona normal. En esa época, la química estaba en una etapa bastante caótica. Había teorías, experimentos, pero también mucha confusión. La gente no se ponía de acuerdo en cosas básicas, como qué demonios era un átomo o cómo funcionaban los gases. Y aquí es donde Avogadro entra en escena, con una idea que en teoría era simple, pero en la práctica era revolucionaria. Y así entramos a el problema de los gases. A principios del siglo XIX, los científicos estaban obsesionados con entender los gases. Había leyes como la de Boyle, video en mi canal por si acaso, y la ley de Gay-Lussac, el cual nos dice que si aumenta la temperatura, también aumenta la presión, y viceversa. Estas leyes describen cómo se comportan los gases, pero había un problema. Nadie entendía realmente qué estaba pasando a nivel microscópico. Era como ver sombras en la pared e intentar deducir qué cosas las producen. Gay-Lussac, por ejemplo, había descubierto que los gases reaccionaban en proporciones simples de volumen, pero eso generaba más preguntas que respuestas. ¿Por qué esas proporciones? ¿Qué significa eso realmente? Y es aquí donde Avogadro hace algo que muchos no hicieron: pensar más allá de lo obvio, salir de la caja. Ahora hablemos de la ley que lleva su nombre, la ley de Avogadro. En 1811, Avogadro publica una idea que cambiaría todo. Su hipótesis decía algo así: volúmenes iguales de gases a la misma temperatura y presión contienen el mismo número de partículas. Sí, eso, simple, elegante y brutal. Pero claro, ahora todos sabemos que esas partículas son moléculas. En ese momento, la distinción entre átomos y moléculas no estaba clara, y eso fue parte del problema. Avogadro propuso que los gases no estaban formados por átomos sueltos, sino por moléculas, y que éstas podían estar compuestas por varios átomos. Por ejemplo, el oxígeno no era un átomo solitario vagando por ahí, sino una molécula con dos átomos, también conocido como O2. Hoy parece obvio, pero en ese entonces era una herejía científica. Ah, casi lo olvido. Esta es la fórmula. Quizás así entiendas mejor la ley de Avogadro.
La fórmula significa que el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles, que es la cantidad de sustancia, siempre que la temperatura y la presión se mantengan constantes. Y así fue la reacción de la comunidad científica. Te estarás preguntando, ¿y qué pasó cuando Avogadro publicó su idea? Nada. ¿Qué? ¿Ya me oíste? ¡Nada! Literalmente nada. La comunidad científica dijo, Está bien. y siguió con su vida. Su trabajo fue ignorado por casi 50 años. 50, imagínate. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. La primera, su teoría era demasiado compleja para ese tiempo. También la terminología era confusa, además que no era un científico conocido de la época. Y cuarto, la química aún estaba en modo, estamos improvisando, vuelva más tarde. En resumen, Avogadro tenía razón, pero nadie estaba listo para aceptarlo. Pi, 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 pi. Así que hablemos un poquito más sobre su vida personal y su carrera. Mientras era ignorado, Avogadro seguía con su vida. Fue profesor de física en la Universidad de Turín, aunque incluso ahí tuvo problemas políticos y fue removido de su puesto en algún momento. Hermano, o sea, además de que te ignoran científicamente, también te complican la vida políticamente. Pobre cosita fea. Avogadro era un hombre reservado. Nada de show, nada de polémicas públicas. No era el tipo que iba a gritar, tengo razón, en cada conferencia. Y eso, en un mundo donde el ego científico ya existía, no ayudó mucho a su reconocimiento. Se casó, tuvo hijos y llevó una vida bastante tranquila. Nada de drama, solo ciencia que nadie apreciaba. Pero dime cuándo los científicos aceptaron la idea de Avogadro. ¡Dímelo! ¡Dímelo! Déjame, concha tu madre. Está bien, tranquilo. Aquí llega su reconocimiento tardío. Décadas después, en 1860, durante el Congreso de Karlsruhe, un químico llamado Stanislao Cannizzaro retomó las ideas de Avogadro y dijo, oigan, este tipo tenía razón. Y ahí, mágicamente, la comunidad científica empezó a prestar atención. Porque claro, cuando alguien más conocido lo explica, ya suena bonito, suena mejor. Así que gracias a esto, las ideas de Avogadro se convirtieron en la base para entender los pesos moleculares, las fórmulas químicas y en general la química moderna. Pero hay un pequeño detalle. Avogadro ya había muerto en 1856. Sí, el reconocimiento llegó, pero él no estaba para verlo. El número de Avogadro. Uno de los legados más importantes de Avogadro es el famoso número que lleva su nombre. 6.022 por 10 a la 23. Este número representa la cantidad de partículas, o sea, átomos, moléculas, etc., en un mol de sustancia. ¿Y qué es mol? Cuando yo digo un mol, estoy hablando de una cantidad absurda de partículas, literalmente más que estrellas en la galaxia. Este número es fundamental en química porque conecta el mundo microscópico con el macroscópico. Gracias a él, puedes pesar sustancias en gramos y saber cuántas moléculas tienes. Es básicamente el puente entre lo que ves y lo que no. Importancia en la química. Sin Avogadro, la química sería un desastre aún mayor. Su ley permitió entender la composición de los gases, determinar masas moleculares, establecer fórmulas químicas correctas y desarrollar la estequiometría moderna. En otras palabras, convirtió la química en algo más que un caos elegante. Y curiosidades para extender el video, como ya es costumbre, Avogadro nunca recibió reconocimiento en vida por su descubrimiento. Fue famoso post-mortem. No fue él quien calculó el número de Avogadro. Ese número se lo dio después en su honor. Era extremadamente discreto. Nadie sabía nada de su vida. Y su trabajo fue ignorado tanto tiempo que podría considerarse uno de los mayores, te lo dije, de la historia. Bueno, guaguitas, la historia de Amedeo Avogadro es una lección bastante clara. Tener razón no siempre es suficiente. Puedes descubrir algo increíble, escribirlo, publicarlo y aún así ser ignorado durante medio siglo. Pero también es una prueba de que buenas ideas sobreviven
incluso si la gente tarda demasiado en entenderlas. Así que la próxima vez que sientas que nadie te escucha, piensa en Avogadro. Él literalmente explicó cómo funcionan los gases, y la comunidad científica dijo, meh. Y sin embargo, hoy su nombre está en cada libro de química, en cada clase, en cada cálculo de moles. Nada mal para alguien que empezó como abogado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, tócame la campanita y comparte. No como los científicos del siglo XIX, que ignoraban las buenas ideas. Y recuerda, en la química, como en la vida, a veces el problema no es que estés equivocado, es que el resto aún no está listo para aceptar que tienes razón. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chau!